Expectativas económicas para el 2023, ese es el tema que estamos tratando hoy aquí en Mega Noticias, analizando para darle a usted pues el detalle de la información que le sirva para cuidar su economía. Si bien hablamos de niveles macroeconómicos, pues todo esto toca directamente a los bolsillos de todas las familias. Y saludamos para este análisis a Enrique Díaz Infante Chapa, él es director del sector financiero y seguridad social del Centro de Estudios Espinosa Iglesias. Muchísimas gracias, doctor. Maestro, sí, Marta, tus órdenes. Maestro, gracias por estar con nosotros en esta tarde. Bueno, pues aquí evidentemente partiendo del cierre del 2022, que si bien se dio una recuperación económica, fue bastante leve y bastante desigual a nivel nacional. Pero sobre este contexto, ¿cuáles serían las expectativas del SEI para este 2023 que iniciamos? Bueno, yo empezaría con las expectativas de crecimiento, donde se han ido ajustando las mismas a la baja y son menores las que prevén los organismos internacionales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y el Fondo Monetario Internacional a las que prevé el gobierno mismo, ¿no? Entonces se prevé que según la OCDE el crecimiento va a ser de 1.5 el próximo año. Para el Fondo Monetario Internacional calculan que el crecimiento va a ser de 1.2%. Y el Banco de México sí cree que el crecimiento va a estar entre 1 y 2.6%, en tanto que la Secretaría de Hacienda está muy optimista y cree que será del 3%. A mí me parece que no tiene mucho asidero en la realidad. Y esto hay que ubicar en el contexto de la guerra Ucrania-Rusia, todavía los problemas que existen en la cadena de suministro por las secuelas del COVID y las controversias del TEMEC. Son factores que van a estar afectando el crecimiento. Y en el Centro de Estudios Espinosa Iglesias, y otra cosa que va a estar afectando, pues evidentemente son las tasas de interés que está subiendo el Banco de México. Ya lleva desde 2022 de 150 puntos bases y actualmente está en 10.50 la tasa de interés, y eso limita la capacidad de pedir créditos por parte del sector productivo, y si no hay crédito para el sector productivo y para el consumo, pues eso limita también el crecimiento. Entonces, las expectativas de crecimiento a la baja y afectadas estas por la política monetaria del Banco Central en razón de la inflación que todavía no se ha logrado controlar, dada la política fiscal que se siguió en razón de la pandemia. Hubo, sobre todo en Estados Unidos, donde se soltó muchos recursos y para mantener la economía en movimiento se hizo llegar a la gente que está encerrada en su casa muchos recursos, y México nos vimos beneficiados vía remesas. Tuvimos niveles espectaculares el año pasado, pero pues ahora hay que empezar a retirar dinero de la economía, y para retirarlo se necesita subir la tasa de interés para que el consumidor, en vez de estar consumiendo, ahorre, y eso pues va a estar pegando las mayores tasas de interés en el crecimiento. Entonces, por eso es que el crecimiento se va a ver afectado. Y en el Centro de Estudios Iglesias lo que nos preocupa mucho es que pues sabemos que a menor crecimiento y mayor desigualdad, pues menos movilidad social. Entonces, el aspecto social va a tener esto consecuencias de menos combate a la pobreza, mayor desigualdad y menos movilidad social. Claro que aquí es importante esto que menciona, maestro Díaz Infante Chapa, por el tema de cómo las narrativas gubernamentales pues presumen los logros, y no es que uno quiera ir en contra de los mismos, sino simplemente retratar la realidad, y sobre todo la realidad que más le pega a los sectores más vulnerables, que lamentablemente en México la clase media sigue cayendo en cuanto a densidad, ¿no? Aquí el asunto de combate a la pobreza y de bienestar,
pensar que es exactamente los dos términos que le gustan y que prefiere el gobierno y no hablar de crecimiento. ¿Cómo pegamos esto respecto a lo que vivimos el año pasado, en donde a mí me llamaba mucho la atención cómo el gobierno mexicano pues presumía los últimos resultados del tema de la recuperación que se señalaban respecto al tercer trimestre del 2022? Bueno, pues, primero pues hay que recordar que 2020 fue un año en que se cayó 8.7% la economía, y después pues hasta un gato rebota si la avientas de un edificio. Entonces vino un rebote, pero no fue gracias a una política fiscal del gobierno mexicano para apoyar a las empresas del sector productivo. Entonces, lo que presume el gobierno de crecimiento que ha habido, pues es en gran medida un rebote de lo que se vivió en la pandemia, y recursos que han entrado, pues no sé qué tanto son presumibles, vía remesas que son beneficio de la política fiscal muy laxa que siguió Estados Unidos y que permitió que los mexicanos utilizaran a la economía de Estados Unidos como válvula de escape, se fueran para allá y mandaran recursos aquí a México. Entonces, esas son las fuentes de ingreso. Pero entonces la base de comparación pues es muy baja por la pandemia, y se ha visto beneficiado por la vecindad que se tiene con Estados Unidos y la política. Así es, doctor. Maestro, perdón. Ajá. Sí, perdón. Sí. No, le decía que así es. Maestro, le voy a agradecer su participación. La vamos a cortar. Nuestro audio es un poquito malo, lo escuchamos mal. Sí hemos logrado entenderlo, pero sí de una forma un poquito más complicada. Pero estaremos al habla porque hay mucho que analizar en materia económica y esperamos que tanto su voz como el SEI estén con nosotros para hacer esto de manera adecuada para el auditorio. Espero que la próxima sí sea. Yo sí escuché bien, pero muchísimas gracias.